Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, epidemiología, fisiopatología, etiología, patrones radiológicos de neumonía expirativa, complicaciones, diagnóstico, atención hospitalaria, lo que se va a ver el día de hoy. Vamos a sacar esta web. Si sale por si acaso del enlace, pueden volverlo a copiar y poner este código. Entonces, ¿qué tan frecuente es la neumonía? ¿En quiénes es frecuente? Sobre todo en pacientes adultos mayores y niños. Este cuadro epidemiológico al 2023, ¿qué es lo que muestra, no? Bueno, obviamente en 2020-2021 había picos de neumonía debido a qué? Al COVID, ¿cierto? Muchos COVID fueron reportados con neumonías como sobreinfección. Pero van a ver la línea anaranjada, que es obviamente la que más resalta. Aquí corresponde a los adultos mayores. ¿No? Y eso es cierto, ¿no? En los pisos de medicina, la mayoría de los pacientes que tienen neumonía tienen de 60 para arriba. En pediatría también verán ese tema, seguramente, porque niños son frecuentes. No suele ser frecuente en jóvenes y adultos jóvenes, no suele ser frecuente, salvo que tengan algunas comorbilidades, tipo diabetes, VIH, etc. Entonces, si una neumonía tenera en un paciente joven, yo debería sospechar quizás que tenga una patología de fondo, no debería compreender. En cambio, en un paciente de 70 años que tenga una neumonía, pues tiene todo su derecho de hacerlo, no hay mayor discusión. A ver, quiero que se ponga por favor a la tercera personaje. Pregunta 1, ¿qué dice? ¿Cuál es la principal vía por la cual los férreos causantes de neumonía llegan al pulmón? Tienen que bajar esto. Tienen 30 segundos. Algunas vías, pero ¿cómo es que el jefe llega para que haga pulmón? Microaspiración. La principal vía por la cual el germen llega al parénquima pulmonar es la microaspiración del contenido de la orofaringe. Normalmente, nosotros cuando dormimos nos microaspiramos una pequeña cantidad del contenido de la boca, se va al pulmón, pero mediante el reflejo de oxígeno, por los cilios, el moco, se elimina y no pasó nada. Entonces, un ancianito, paciente adulto mayor, que es el reflejo de oxígeno, ya no funciona como antes. Los cilios ya no se mueven como antes. Será mucho más frecuente de tiempo. En segundo lugar, la segunda vía por frecuencia es la vía inhalatoria y más abajo lo que es la inflamatoria. Pero la principal vía por la cual el germen llega al pulmón, tanto de neumonía adquirida como de neumonía hospitalaria, es la microaspiración del contenido de la orofaringe. Entonces son las tres vías, ¿no? Microaspiración, de la que llega la comunidad intrahospitalaria, inhalatoria o vía aérea, que es por aerosoles, donde se encuentra obviamente tuberculosis, se encuentran los virus como el COVID, se encuentra micoplasma, clamidia, leishmaniasis, se encuentra por vía inhalatoria. Segunda vía, vía hematógena. Cada vez que ustedes saben de vía hematógena, ustedes van a pensar en el poco autos. Y también pseudomonas. Pseudomonas también puede estar en microaspiración. Incluso hay gérmenes que pueden compartir mecanismos, ¿no? Pero eso puede ser lo más frecuente. Pero el mecanismo más frecuente va a ser microaspiración de contenido de la orofaringe, tanto para neumonía aguda como para intrahospitalaria. Escribe el nombre de agentes infecciosos causantes de neumonía. Y ustedes recuerdan.
ha sido neumococo, está bien, pero no es una gente causal más frecuente. Quizás en la época de COVID era COVID, ¿no? Pero ya no. Entonces es neumococo. ¿Qué más amplio se ha considerado? Bueno, neumococo es lo mismo que la neumonía y está disperso después, ¿no? Múltiples influenza, filo, legionela, pseudomonas, etc., ¿no? Pero sí, la gente más común va a ser el neumococo neumonía o neumococo, ¿no? La gente más frecuente de todos. El segundo agente, eso está en discusión, o sea, va a depender de lo que tú leas, va a depender de quién te enseñe, ¿no? Va a depender de dónde venga el reporte. Acuérdense que la epidemiología de los cánceres muchas veces varía de acuerdo al país, al hospital, a la zona de donde se están dando datos, ¿no? Eso es variable. Por la primera causa no hay mayor discusión. Entonces, el neumococo es el llamado citococo neumonio, ¿no? Es un diplococo gran positivo encapsulado. La cápsula viene a ser su principal factor de virulencia. ¿Por qué? Porque esta cápsula impide la opsonización y la fagocitosis de este germen. Según su cápsula, van a encontrar más de 90 tipos capsulares de neumococo, o sea, más de 90 tipos de gérmenes. De los cuales, de los 90 tipos, los 23 primeros tipos son los más frecuentes. Por eso que la vacuna para el neumococo no va dirigida contra los 90 tipos, va dirigida contra los 23 primeros tipos. Si les preguntaran cuál es el tipo de neumococo más virulento, el que peor cuadro clínico me da, más agresivo, es el tipo 3. Porque el tipo 3 teóricamente es el que tiene cápsula más gruesa. ¿Cuál es el cuadro clínico de la neumonía neumocócica? Es un cuadro agudo. Tos, virulento, fiebre, líquido, ¿no? Y hay un escudo característico, clásico, semiológico de la neumonía neumocócica. ¿Cuál es ese escudo? ¿Cuál es el escudo clásico de la neumonía neumocócica? El escudo herrumbroso, con H. Herrumbroso, un escudo medio marrón, con algo de sangre, es el clásico. ¿Cuál es el clásico cuadro radiológico de la neumonía lobar? Es decir, la consolidación. Consolidación lobar. Un lóbulo. Generalmente la base derecha puede ser una persona. ¿Cómo yo digo que este infiltrado es una consolidación? ¿Cómo radiológicamente hago el diagnóstico de un patrón de consolidación o condensación? ¿Qué es lo que tengo que buscar? Para decir radiológicamente una condensación o consolidación. ¿Qué es lo que busco? Busco programa aéreo. Es un patrón algodonoso, radiopaco, de bordes mal definidos. También la tomografía se puede ver mejor el programa. Veo un fondo blanco, y en el fondo blanco, como unos espacios aireados, ¿no? Que son los bronquios llenos de aire. Ya, en el programa aéreo, o en la consolidación, en el patrón de condensación o consolidación, los alveolos se llenan de líquido. Ese líquido puede ser agua, puede ser sangre, puede ser pus. En el caso de la neumonía, el alveolo se llena de pus, el alveolo, no el bronquio. Por eso que van a ver un fondo blanco, en ese caso, ¿no? Hiperdenso. Y en ese fondo blanco, que son los alveolos llenos de pus, resalta lo que son los bronquios. Eso es el programa aéreo. Diagnóstico de patrón alveolar. Patrón alveolar es indígeno del alveolo. Puede ser neumonía, puede ser congestión, puede ser hemorragia alveolar difusa también. Si se dan cuenta en la tomografía, abajito hay un poco de líquido, ¿no? O sea, cuando tienes una neumonía, el 50% suele asociarse con derrame pleural. Y se llama eso derrame paraneumonía. Paraneumonía. Ahora, el neumococo no solamente se asocia o va con lo que es neumonía, también es la principal causa en otras entidades. Es la principal causa, por ejemplo, de sinusitis aguda, meningitis bacteriana. Meningitis, la causa principal no es el neumococo, es el neumococo. Es la principal causa de otitis media aguda, es la principal causa de peritonitis bacteriana espontánea en síndrome nefrótico y sepsis en pacientes sin vaso. Es peritonizados. Sacan el vaso y tienes sepsis, agentes más frecuentes como. También es el agente causante de neumonía más común en pacientes con VIH, no es el neumocistis, es el neumococo. O sea, es un germen que participa en muchas de las enfermedades que ustedes conocen de sepsis en pacientes sin vaso. Le sacan el vaso, ¿por qué?
N motivos y hace un cuadro infeccioso, el agente más común es neumococo eleus. Si este estadístico ustedes la realizaban antes de 1976, el agente más común era Haemophilus influenzae, pero ya no se ve. ¿Por qué? ¿Por qué el Haemophilus influenzae ya ha disminuido su incidencia? La vacuna para Haemophilus influenzae hizo que a partir del 86 para arriba ya disminuye, eso ya casi no se ve. Pero ahora, cuando le dicen que no hay o ya no se ve mucho Haemophilus influenzae, se refiere a un tipo específico de Haemophilus influenzae, que es lo que vamos a ver. ¿Ya? Bueno, neumonía neumococia, como les dije, tuberculosis, consolidación, patrón alveolar, programa aéreo, que es lo que yo uso. También la neumonía neumocócica o el infiltrado puede tener una forma especial, una forma redondeada, medio ovoide, ¿no? Llamada neumonía redonda en ese caso. La principal causa de neumonía redonda también es neumococia. ¿Por qué se forma esa consolidación redondeada? Por lo general se produce en pacientes muy niños o muy ancianos. A veces es por incompetencia del sistema inmune. Pues muy niños es por poco desarrollo de las comunicaciones que existen entre los alveolos. ¿Se acuerdan cómo se llaman? Los poros de Kohn, la red de Lambda, que comunican con alveolos entre sí. En muy niños no se desarrollan, entonces la pus, infección, no puede irse a alveolos adyacentes. Y se tiene como una consolidación incompleta de toda esa forma, ¿no? Se llama neumonía redonda. Haemophilus influenzae, así lo define. Ya miren, hay dos tipos de Haemophilus influenzae. El Haemophilus influenzae capsulado y el no capsulado. Al capsulado lo llaman de tipo B, el año. Haemophilus influenzae de tipo B, es el que tiene cápsula. Y el no capsulado, no tipo B. ¿Cuál es el más peligroso? El tipo B. La vacunación disminuyó, casi erradicó al Haemophilus influenzae capsulado, tipo B. Sobre el tipo B, el no capsulado sigue siendo frecuente. ¿Qué tan frecuente es? Algunos dicen que es la segunda causa de neumonía, es la principal causa de aceleración infecciosa en un paciente con el POC, ¿no es cierto? El Haemophilus influenzae es frecuente, pero ¿cuál? El no capsulado. El tipo B es el que casi no se ve. ¿Y el tipo B que yo producía? Pues, aparte de neumonía, me producía meningitis, epiglotitis, era un desastre. Ese casi no hay. El que sí hay es el no capsulado. Una neumonía, sinusitis, citis. Pero ¿en qué paciente suele presentarse el Haemophilus influenzae? Se puede presentar en cualquier paciente, pero podría presentarse sobre todo en ciertos casos, como dice ahí, pacientes con EPOC. Acuérdense que cualquier paciente con neumopatía pulmonar crónica, EPOC, bronquiectasis, puede solicitarse. Y les habrán dicho que los gérmenes, uno de los más aislados es Haemophilus influenzae. También es frecuente en alcohólicos, diabéticos, edad avanzada. Y el patrón radiológico, si bien es cierto, el neumococo me da una neumonía lobar, el Haemophilus me da una neumonía multilobar, bien, infiltrado acá, por acá y por acá. Una neumonía multilobar, una bronconeumonía. A diferencia del neumococo, que me da una consolidación lobar. Y el contexto es este. A ver, varones de 40 años con cuadro de celulitis cursan con insuficiencia respiratoria. Radiografía muestra múltiples abscesos pulmonares. El agente patológico más probable será estafilococco, pseudomonas, aspergillus. Y ahí matan la herpes. Muy bien. La mayoría de las causas Staphylococcus aureus es correcto. ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto? Un paciente que tiene una celulitis. El agente más frecuente causante de celulitis, ¿cuál es? Es Staphylococcus aureus. En segundo lugar es Staphylococcus aureus. Pero está dentro de los más frecuentes, el segundo. Ya, pero la celulitis tiene una puerta de entrada. El germen ingresa por una puerta de entrada y por vía hematógena, les dije, hematógena, se va al pulmón. Y como es vía hematógena sanguínea, se siembra en ambos pulmones y me da abscesos pulmonares múltiples.
múltiples nódulos que se cavitan, se oxedan, se necrosan, me da entiemas, neumotoceles, inmunodestruyen. El contexto, para que ustedes reconozcan una neumonitis filológica, es un antecedente de la puerta de entrada. Puede ser celulitis, antiséptica, una vía de central, vía periférica, algo por el estilo. Neumococo. Si bien es cierto que el neumococo es la causa más común de neumonía, el patrón radiológico de accesos múltiples no me lo da. No es lo que yo pensé. Radiomarcoseudomona, aspergillus. ¿Podría ser aspergillus ese patrón radiológico con múltiples cavidades? Sí. Pero ¿cuál sería el contexto? ¿Cuál sería el escenario para que ustedes dicen una aspergilosis? ¿Le han hecho la clase de aspergilosis? ¿Homos? ¿La han hecho la clase? Sí. Entonces ya saben cuáles son los síndromes de aspergilosis pulmonar. Aspergiloma, invasiva, semi-invasiva, ¿no? Aspergilosis pulmonar alérgica. ¿Cuál es el contexto para una aspergilosis pulmonar invasiva? Inmunosuprimido. ¿Qué tipo de inmunosuprimido sobre todo? Neutropénico. ¿Cuál es la causa más común de neutropénico? Quimioterapia. Entonces, el contexto puede ser paciente linfoma con quimio que hace cuadro de neumonía. Si hace cuadro de neumonía, obviamente yo le voy a dar antibiótico. No es un paciente severo, ¿no? Con un cuadro severo, un suprimido, ¿no? Con cáncer, yo le doy lo mejor que tengo, carbapenem, condicina, no sé. 3-5 días de lo mejor que tengo y no respondo. Cuando tengo un supuesto cuadro infeccioso y no hay respuesta antibiótica, tengo que usar dos cosas. O es una bacteria remota resistente, que puede ser, o no es una bacteria, es otro tipo de agente infeccioso. Y ahí yo planteo hongos. ¿Qué ojo? Aspergillus. Lo tiene que ver ese contexto, inmunosupresión. Lo más común es neutropenia. También puede ser VIH, pero antes de VIH es neutropenia. Ese contexto. Y ahí yo sí marcaría aspergillus. Entonces, la neumonía estafilocócica, que acá les he puesto, siempre hay un antecedente de una puerta de entrada. Bueno, dicen en medicina lo que siempre no existe, ¿no? Pero algo tiene que sugerir una puerta de entrada. Por ejemplo, un paciente con neumonía estafilocócica que no refería antecedentes celulitis, pero era carpintero. Entonces, un paciente que es carpintero está expuesto a escoriaciones, lesiones en piel, por el lado, qué sé yo. Entonces, por ahí que se hizo algún tipo de lesión, no se dio cuenta y hizo el cuadro luego de neumonía. O sea, antecedente de puerta de entrada, el patrón radiológico son múltiples nódulos que se cavitan, se observan, se necrosan, múltiples nódulos que se cavitan. ¿Qué más me dan? Entiemas, neumotórax, neumatoceles. Antecedentes entonces puede también ser usuario de, digamos, algún inyectable endovenoso, a la alguna droga, por ejemplo, puede hacer ese cuadro. Como les dije, es una neumonía bastante complicada. Hay un esquema, nódulos secundarios múltiples que se cavitan, abscesos, neumotórax, entiemas. Tienen acá la tomografía, acá hay un programa aéreo, múltiples nódulos que cristalizan en hienas. Es una neumonía que el pulmón destruye. Y el antecedente que es importante, hacer una buena historia clínica, el antecedente de una probable puerta de entrada, o por lo menos alguna ocupación que le pueda sugerir que el paciente haya podido tener una puerta de entrada. En ese contexto tendrá neumonía filológica. Luego tenemos a la Klebsiella pneumoniae, bacilo africano. Klebsiella puede ser un agente tanto intrahospitalario como aquí en la comunidad. Veamos. Pero en el contexto de una neumonía adquirida en la comunidad, ¿en qué pacientes suele presentarse? No es muy frecuente, pero suele presentarse en qué pacientes. En pacientes alcohólicos, con el ojo que se presenta en ese contexto. Un paciente sin esas propiedades difíciles de presentar. Clásicamente, lo clásico, lo que decían los maestros es que me da una neumonía del lóbulo superior, tan exudativa porque te empuja la cisura hacia abajo, tiene como una cisura que la desplaza hacia abajo. Y eso le llaman neumonía pesada, porque la cisura desplaza hacia abajo porque es muy exudativa. El embudo semiológico clásico de la neumonía profesional, ¿cuál es?
El paciente tose y bota una gelatina roja, ¿no? Es lo que se presenta. En ese contexto ustedes tratarán una neumonía por esta. Vamos a revisar ahora las alteraciones radiológicas, bueno, reforzarlas porque ya se las he mencionado. Acuérdate que el neumococo me da una neumonía global. La mayoría suele ser la base derecha, pero puede ser el hipótesis. Yo voy a buscar acá por programa N. O sea, hemófilos influenza, algunos la ponen como la segunda causa de neumonía, que es una neumonía multilobar. Acá. Acuérdense que también me puede exacerbar a la neumopatías crónicas, ¿no? Exacerba de Koch, epidropicasis. Deben haber mencionado, si no he la clase, que saben de los principales agentes que me pueden producir este tipo de manifestaciones. Esta síndrome de la placa, nódulos pulmonares múltiples que se cavitan en hielos. ¿Cuál es el antecedente que tienen que ver? Una forma de verdad. Mira la neumonía por Klebsiella. Mira esta cisura, mira la cisura anterior. Mira la cisura señalada con la flecha. ¿Qué es lo que pueden ver con la cisura? Desplazada hacia abajo. ¿No? ¿Cómo se llama eso? Neumonía pesada. Porque son muy exudativas. Suele asociarse mucho con este germen, pero también podría ser por otros genes. O sea, no es un signo que yo diga, no solamente puede ser este germen, no. También puede ser tuberculosis. Tuberculosis también puede producir mucha exudación y puede hacer una enfermedad. Si se dan cuenta, la opacidad es homogénea. Al medio hay una radiolucidez. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está pasando con esa lesión? Al medio hay una radiolucidez. Se está abscenando. También me puede dar abscesos pulmonares, la Klebsiella neumonía. Es causa de. A ver, 60 años, es diagnosticada de neumonía, tiene precedentes de este militos. El evento más probable será Klebsiella, hemófilos, pseudomonas, neumonía. ¿Cuál sería el agente biológico más probable? La mayoría de los hemófilos son una Klebsiella y uno neumonía. Cuando empecé la clase, todos respondieron: ¿cuál es el agente más común causante de neumonía? El más común es neumococo, es neumococo neumonía. El VIH, el no VIH, el diabéticos, el no diabéticos, el cáncer, el no cáncer, o sea, siempre va a ser el neumococo. En ningún momento les he dicho que la Klebsiella de hemófilos es más frecuente en diabéticos. Les he dicho que se presenta en el contexto de un paciente diabético. La primera vez que entré a esa clase fue en el año 2016. Les dije lo mismo y les pregunté algo similar en esto. ¿Qué creen que mandaron la medida? Klebsiella. Obviamente la respuesta era neumococo. Presentaron un reclamo, firmas de todo. En el minuto, ¿cuándo vamos? 30 dijo de la clase por la versión dijo, pero nunca dije eso. En ningún momento les he dicho que la gente más común es Klebsiella o no, sino que Klebsiella se presenta en el contexto y paciente con ese antecedente. El más común siempre va a ser neumococo, en todos los casos. Otra forma de clasificar las neumonías, ¿cuál es? En típicas y atípicas. La típica es la que me da la clásica consolidación. Acá puedo ver un poco de lo que la típica no me da consolidación, la típica me da un patrón intersticial bilateral. Año 2020, 2021, parte 22, la gente más común de la neumonía típica era COVID-19, ¿no es cierto? Ahora ya el COVID, muy pocas otras. Entonces, en los textos que se menciona como agente más común de la neumonía típica, el patrón intersticial, hay micoplasma neumonía. Así lo leí. ¿Quiénes se presentan? Pacientes jóvenes, adultos jóvenes. Y los cuadros clínicos suelen ser pseudogripales. ¿A qué me refiero con un cuadro pseudogripal? Como una gripe, ¿no? Dolor de cabeza, cefalea, tos seca, potalgia, algo así.
Yo lo ausculto al paciente y lo más probable es que no encuentre nada, a la auscultación nada. Recuerden que los predicantes se presentan cuando el compromiso es alveolar, líquido de alveolar, que compromiso es superficial. Pero yo le pido plata, una radiografía y encuentro un valor superficial bilateral. Cuando yo encuentro un infiltrado y no encuentro nada de la clínica, se llama disociación clínico-radiológica. Y es lo que se presenta en los términos clínicos. Teóricamente, ahora, ese plano también le da ciertas complicaciones clásicas, ¿no? Por ejemplo, el tímpano me infla con un globo, que me inflama, y ese cuadro se llama meningitis bulosa. Los pacientes con cuadros cerebrogripal, neumonía intersticial y otitis o calca, un tímpano inflado, ¿no? Meningitis bulosa y plasma de neumonía. También me puede generar mucha autoinmunidad, que produce rachas, antenas, sileniosis, Guillain-Barré, y una serie de cuadros clínicos relacionados con presencia de anticuerpos. Uno de los cuadros autoinmunes que producen es presencia de anticuerpos globulines, que en hematología les van a mencionar, les van a decir que es la causa de anemia hemolítica por anticuerpos fríos. O sea, ese agente se asocia con mucha autoinmunidad, genera mucha autoinmunidad. ¿Cómo se maneja? Bueno, si no lo manejas, el cuadro pasa por sí solo. Se puede durar solito, algunos días, un par de semanas. Pero si lo manejas, el manejo de elección son macrónicos. Acitromicina, eritromicina o de resistencia de ofrosacina, pero de elección macrónicos. El segundo agente del cual van a encontrar bastante en literatura de los atípicos es la legionela neumófila. Un agente que acá no se reporta. No se reporta porque no se busca o no se buscaba. ¿No? Como ustedes en su población, cuando el paciente con hemograma de no visto, no lo buscan porque muy pocos pacientes le hacían la prueba de relaciones caídas de la polimerasa y no se paga. Ahora con el COVID ya hay pruebas moleculares de hisopado y el resultado no solo que da COVID, también puede dar agentes científicos como el Vietnam, influenza y otros coronavirus. Entonces, ahorita, como en el hospital hay pruebas de hisopado PCR para agentes respiratorios, han comenzado a salir otros coronavirus, influenza, micoplasma, de la nada. No es de la nada, siempre ha habido, solamente la gente no lo buscaba. No lo buscaba y el paciente lo manejaba como una neumonía común y corriente. Eso era hacer un bocón, como decían. Y se curaban solos, los antibióticos, nadie sabía. Ahora, como ya hay pruebas, ya lo buscas y te. Bueno, la legionela neumófila es un agente bien particular. Este agente vive en las megas de vida libre, fontaneras. Las fontaneras son donde viven, en el agua, ¿cierto? Por ejemplo, en el agua que se queda, en las gotas que se quedan, en los puntos de aire acondicionado. Entonces, esa legionela vive en las megas de vida libre. Tú puedes tener aire acondicionado por el tiempo, las fontaneras salen disparadas con la legionela. Tú la inhalas, ya se puede decir el cuadro respiratorio. Ese cuadro respiratorio puede ser de dos tipos. La fiebre de Pontiac, que es un cuadro pseudogripal autolimitado leve, como una gripe, ¿no? Cefalea, mialgia, y se cura solita. Y el cuadro más severo, que se llama legionelosis o enfermedad de los legionarios. Que aparte de neumonía, es una neumonía severa, o más que sea típico de un cuadro intersticial y lateral, aparte del cuadro pulmonar, de un cuadro extrapulmonar, que hay también trastorno de conciencia, hepatitis, hematuria, hiponatremia, miocitis, es un desastre. Es un cuadro bastante severo. ¿Y cuál es el contexto? Hay antecedentes de contacto, como les dije, clásicamente lo que se menciona, ¿no? Con zonas con conductos o que tengan aire acondicionado. Entonces, ¿qué te pueden poner como antecedentes? Que son, por ejemplo, en exámenes de residentado, a mí eso es preguntar, ¿no? En las preguntas siempre te van a poner un antecedente, un contexto. ¿Cuál sería el contexto acá? Que trabaja en una oficina, ha ido a una convención, a un auditorio, algo por el estilo, algo que te diga que está en contacto con el computador, que es un cuadro muy severo de neumonía con compromisos agudos. El antibiótico de elección igualmente acá es nafrolidus o de preferencia casi leofloxacina. Leofloxacina es una fluoroquinolona,
Las clamídias. Las clamídias a mí me pueden dar como proceso respiratorio. Me dan cuadros de neumonía típica. Tenemos a la clamidia citasi, que me da la citacosis, cuadros de neumonía típica, asociada con patologías. Y la clamidia neumonía, que también me da cuadros de neumonía típica. A veces no puedes diferenciarlo de forma clínica, o sea, no viene mi paciente, yo lo examino y le digo, no, esa es una clamidia. Difícil, ya, difícil. Vas a requerir ayuda de laboratorio y de otros exámenes. Pero ténganlas en cuenta porque también van a ser causas de neumonía típica. Las clamidias, si les ponen una pregunta más adelante, siempre se manejan del antibiótico de forma de toxicity. Las clamidias que afectan a los humanos, ¿cuáles son? Solo son 3 clamidias, nada más. Clamidia citasi, clamidia pneumoniae y clamidia trachomatis, que causa ITS. Entonces, para cualquiera de estos casos, el antibiótico de elección siempre será doxiciclina para las clamidias. A ver, otra pregunta. Dice, 20 años acude por tos seca, fiebre inmediata y signos de evolución. Al examen no se aplica que la radiografía no es cuestión que desea que el agente etiológico probable sea. Es un poco presión al hipoplasma de Acuérdense de una pregunta que venga de caso clínico, ¿cómo empieza? Siempre se presenta en el contexto del paciente. El contexto viene a ser el escenario. ¿Cuál es el escenario? Paro, mujer, adulto, anciano, joven, niño, en qué trabaja, dónde vive, turno de día tiene. Porque según ese contexto de epidemiología, va a corresponder el agente etiológico. Luego te ponen el cuadro clínico. Primero el contexto, luego el cuadro clínico. En el cuadro clínico, bueno, en este caso a mí corresponde el cuadro pseudogripal. Tos, fiebre y algo. Y en la ocultación no hay extremidad. Una pregunta de caso clínico tiene siempre el contexto, cuadro clínico, y te ponen un examen auxiliar que no es un patognomónico. Porque si le ponen patognomónico ya no tendría sentido, pues, o sea, te pongo mujer joven con atleta con ambas testigos. ¿Qué cosa es? No puedo colocar eso, bueno. ¿Qué cosa puedo colocar? Mujer joven con colatitis de más edad y examen de orina con hematuria, ¿no? Proteinuria. No te pongo un gran positivo, pero por el cuadro clínico me puedes suponer que son rubros. Es igual. Contexto, cuadro clínico y una placa con valor de presión bilateral, ¿no? Entonces el cuadro es el importante. ¿Qué debería haber acá para que marquen el neumococo? ¿Qué faltaría ahí? Quiero que me cambien un par de palabras y tú marcas ahí un poco. El patrón radiológico, una configuración global. Interesante. El cielo. Yo les he dicho, si te ponen paciente diabético con neumonía, ustedes marcan neumococo. Pero sería distinto si suena, ¿no? Paciente diabético con neumonía del lóbulo superior que le desplaza la fisura hacia abajo. Ahí sí marcan el cielo. ¿Cierto? Es un contexto diferente. La cosa que tiene que ver es la pregunta. Que falla todo. Neumonía aspirativa, otro concepto. Es aquel patrón radiológico, es aquel infiltrado pulmonar, como digo, infiltrado pulmonar, que aparece en pacientes con alto riesgo de aspiración de contenido de la orofaringe. Es aquel infiltrado pulmonar que aparece en pacientes con alto riesgo de aspiración de contenido de la orofaringe. Y tiene ciertas zonas donde se suele asentar. Segundo superior y posterior del lóbulo superior y superior.
por la posición de los bronquios y el mismo paciente. ¿Qué pacientes tienen riesgo de aspiración de alto contenido de la clorofenina? Sobre todo pacientes con trastorno de conciencia, problemas neurológicos o postraumas, un paciente con secuela de infarto cerebral, un paciente postconvulsivo, un paciente que viene con una situación alcohólica, un paciente con alteración de la conciencia, ya se un infiltrado pulmonar y otro con neumonía astrénica. Ahora, ¿qué gérmenes van a ser los que ustedes tienen que pensar en este caso? Quizás no sean los más frecuentes, es un poco difícil de determinar, pero tienen que sospechar siempre que hay presencia de anaerobios. ¿Por qué? Porque el anaerobio vive en la cavidad oral, vive en la boca. Y sobre todo van a pensar en el anaerobio cuando ¿qué? Siempre en el examen físico hay dos cosas que muy poco representan: los genitales y la cavidad oral. Boca, dice con dedos, nadie le abre la boca al paciente. Cuando le abres la boca, ves que le faltan piezas dentales, lipitrol, que es un desastre. Eso es un caldo de cultivo para que ustedes quieran de tipo anaerobios. Enfermedad periodontal, alcoholismo, una secreción purulenta, un espumo fétido o una pus fétida, siempre tienen que salen anaerobios. ¿Cuántas veces ustedes han visto que llega un cultivo positivo para E. coli o estafilo? Eso sí lo vemos, ¿cierto? En E. coli y estafilo que se cultivan. ¿Cuántas veces un cultivo positivo para anaerobios? Doctor, se llama anaerobios. Yo, no. Ustedes tampoco, porque son de difícil cultivo. Son de difícil cultivo. Incluso por eso a uno le pusieron difícil, ¿te acuerdas, no? El Clostridium difícil. Le pusieron así porque es de difícil cultivo. Entonces, si yo tengo secreción purulenta, la mando a cultivar, y no me crece nada, la respuesta puede que sea, no es que no haya nada, es que probablemente sea por anaerobios, que no salen en los cultivos. Pero tú vas a sospechar en anaerobios en cierto contexto. ¿Cuáles son los anaerobios más frecuentes? Para que se den cuenta que ni se acuerdan, seguro que existen. Los estreptococos, Fusobacterium y la Peroteus. Son los gérmenes justamente que viven en la cavidad oral, entre otros. Y así como ustedes saben qué gérmenes son los más frecuentes, también tienen que saber el tema de los antibióticos. Y creo que es lo siguiente que viene. Es que hay antibióticos que curan anaerobios, lo que más me gusta. Antibióticos que curan anaerobios. Y me casa. Bien, la verdad finalicina. Fíjense, el Clostridium es un antibiótico muy bueno. La primera factura, ¿se acuerdan? Viene la seguridad 50S. 50S. Finalicina me cubre pocos granos positivos, me cubre Staphylococcus y me cubre anaerobios, sobre todo el anaerobio gram positivo, que precisamente vive en la cavidad oral. Por eso que clínica, como cubre gran positivo, se lo usan para sinusitis. También puedes usarlo para los sospechas anaerobios, abscesos. Es un buen antibiótico. ¿Qué más tenemos acá? Piperacilina con rosuvastatin, también cubre anaerobios, tanto gran positivos como gran negativos en la cavidad abdominal. Por eso es que también lo usamos cuando tenemos infecciones intraabdominales. Ese antibiótico también que me cubre gran negativo, se lo también pseudomonas. ¿Qué pasa con metronidazol? Metronidazol tiene una característica muy particular, ¿no? Es un antibiótico que también le cubre qué cosa. A los protozoarios, amebas, endometriosis olítica y alcalambre,
Valentín puede cubrirlos, también tenemos a los carbapenems y venén, por ejemplo. Penicilinas, el espectro de penicilinas para el es bien limitado. Me cubre algunos tipos de antibióticos causantes de cellulitis avenosa, muy específico. No es algo que se usa en clase. Vamos a ver. Casi siempre activo, metronidazol, carbapenems, metalactámicos más un inhibidor de beta-lactamasa. ¿Cuáles son los beta-lactámicos más inhibidores de beta-lactamasa? Amoxicilina, ácido clavulánico. ¿Qué más? Ampicilina surfactante. ¿Qué más? Hiperacilina con surfactante. ¿Qué más? La ticarcilina con ácido clavulánico. Ticarcilina, ácido clavulánico, hiperacilina surfactante, ampicilina surfactante y amoxiclavulánico, entre otros. Estos sí no son activos. Usualmente activos clindamicina y cefoxitina, que es fenoxatorina. Una entidad, por lo tanto, sí, no van a encontrar. Variable lo que les había mencionado. Entonces, una buena cobertura para una neumonía interactiva, ¿cuál sería? Clindamicina, amoxiclavulánico, ampicilina, pipetazo. Metronidazol para neumonías no se suele usar mucho. Metronidazol sobre todo me cubre anaerobios gram negativos, abdominales. Y acuérdense que la cantidad oral no es decir solamente anaerobios y falsos, bueno, una zona polimicrobiana, gram positivo, gram negativo, de todo. Entonces, la cobertura tiene que ser más amplia, por eso que metronidazol no suele usarse mucho. El esquema usual para neumonías aspirativas, ¿cuál suele ser? Clindamicina asociado con ceftriaxona o levofloxacina. Algunas complicaciones de la neumonía. Tenemos el absceso pulmonar. ¿Cómo se manifestará un absceso pulmonar? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué es lo que O sea, tengo un paciente con una neumonía, yo cuando digo este paciente está haciendo una acción pulmonar, ¿qué debería presentar? En primer lugar, es un paciente con neumonía, está en el tercer quinto día de antibióticos. ¿Ya? Y yo veo que la fiebre no cae. Cuando llegan antibióticos, yo recuerdo al paciente el tercer día, quinto día más. O sea, el tercer día, la fiebre no cae, sigue el paciente con signos síntomas. Tengo que pensar que esté resistente, que puede ser contractil y también en neumonía sin complicaciones. Una neumonía que no resuelve. ¿Qué más? El punto purulento ocultante. Miren la placa, van a ver acá una lesión cavitada, con el líquido aéreo. Miren cómo se comunica con el bronquio. ¿Qué cosas van a encontrar? No sé si la existen en biología o para aplicarlo. Van a encontrar a veces el síndrome de supuración pulmonar. El punto purulento abundante. No solo matutino, sino que incluso varía de manifestación. Obviamente, este paciente de acá se echa para este lado y va a haber mayor broncorrea seguramente, va a ser posicional. Pero una neumonía que no resuelve aparece broncorrea abundante. Cuando hay abscesos, ¿qué género tienen que empezar? ¿Te dije? Anaerobios. Tienen que empezar en anaerobios, pero decir yo que solamente hay un género, no, tengo que dar una cobertura por el microbiano. Para cubrir los cultivos y crear un. Entonces podré usar ceftriaxona con clindamicina, un manejo parecido al de una neumonía aspirativa. Podría variar dependiendo de cada paciente. Ahora, acuérdense que todo acceso, uno, se da antibiótico por mucho tiempo. Acá le van a dejar 6, 8 semanas de antibióticos. Accesos en general, antibióticos por mucho tiempo. 2. Hay una ley en los accesos. Todo lo que se hace, se entrega. Hay opción para quirúrgica. ¿Cuántas van a tener ustedes la opción quirúrgica del acceso cuando es grande? ¿Cómo se define grande? Cuando es más de 6 a 8 centímetros. Cuando es un acceso de más de 6 a 8 centímetros, más de opción quirúrgica. O sea, no te digo que lo vas a operar ya. O sea, vas a evaluar el tema, que no baje la calidad con el antibiótico, que hay pros y contras, ¿no? Otra complicación, aunque seguramente van a también tener una clase de esto, es el derrame paraneumónico y el empleo. En una de las primeras diapositivas les mostré de que
la neumonía neumocócica podía acompañarse de derrame neumónico, y es muy frecuente. 50% más de las neumonías en general se acompañan de derrame paraneumónico. ¿Por qué? Porque obviamente la consolidación inflama la pleura y puede haber efectos secundarios, es frecuente. Pero con el antibiótico se resuelve, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, ¿cómo se manifestará un derrame paraneumónico en el pie? Igual una neumonía que no cura, que no resuelve. 3-5 días no baja la fiebre, no resuelve. ¿Y qué encontrarán ustedes en la neumología? Dolor clorhídrico, movimiento vesicular abolido, o sea, signos clínicos de ejecución pleural. Es lo que van a encontrar. Ahí planteará un paraneumónico o un epidemia. Si les van a dar la clase de paraneumónico, no sé si se la darán. Hay varias formas de enfocar esto, ¿no? Una clasificación es de, creo, 10 tipos o algo así. Pero una forma práctica de enfocarlo, ¿cuál es? Derrame paraneumónico no complicado y el complicado. ¿Cuál es el más frecuente? El no complicado. Les he dicho que la consolidación por esa adyacente a la pleura medirritis puede dar líquido, pero ese líquido resuelve con antibióticos. O sea, es un exudado estéril. Hago para cosmetesis. Y el líquido es inflamatorio, es exudado, pero no hay germen, no hay bacterias, es estéril. Simplemente por la continuidad de la concentración. Pero basta que yo encuentre bacterias en el líquido pleural, ya sea por cultivo o por el grano simplemente, para que yo diga que es un paraneumónico complicado. Y si encuentro pus, es un entiendo. Ahora, ¿por qué es importante diferenciar? Fácil. Porque el paraneumónico no complicado cura con antibióticos. El antibiótico se resuelve y no pasa nada. El paraneumónico complicado y el empiema, tengo que colocar tubo de drenaje torácico. El paraneumónico complicado y el empiema, hay que colocarle un tubo de drenaje torácico. Ahora, sería bueno que el gran cultivo del paraneumónico complicado tenga una sensibilidad tal, o sea, siempre salga positivo. Puede que el paciente tenga paraneumónico complicado y el cultivo no es tan enfermo. Entonces, él puede tener incluso mayor sensibilidad, tendrá que el cultivo y más ayuda, pedir el líquido pleural pH y glucosa. Es un líquido pleural turbio, en el cual el grano y o el cultivo no me revelan gérmenes, pero el líquido pleural también, con un pH menos de 7.2 o glucosa menos de 60, yo ya digo que está complicado. Y debería colocar tubo de drenaje torácico. No solo en el cultivo, también en el líquido, porque eso podría ser bien negativo. En pie no pus, por supuesto que sí, por eso es tubo de drenaje torácico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de neumonía? Ya saben cuál es el germen, saben cómo se presentan los gérmenes según un patrón radiológico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Infiltrado radiológico no puede ver consolidación, incluso puede ver control médico. Cuando seguimos situación microbiológica, o sea, no es necesario aislar el germen. No es obligatorio aislar la bacteria, que yo vengo de foco y no. Cuadro clínico más patrón radiológico. Entonces, ¿qué datos son importantes en esta clínica? ¿Qué ustedes preguntarían a un paciente con sospecha de neumonía? ¿Qué le preguntarían? ¿De clínica? Fiebre, ¿qué más? Tos productiva, ¿no? Tos purulento, tos, alza térmica, disnea, ¿no? Tú cuando ves al paciente, tú lo ves, pues, séptico, tóxico, no sé, febril, sudoroso. ¿Y es un cuadro agudo o es un cuadro crónico? ¿Cómo se ve el cuadro clínico? Cuando le preguntas, ¿hace cuánto que está mal? ¿Hace 3 semanas? 4 semanas, no, cuadro agudo, ¿no? Menos de una semana en el cuadro, ¿no? O sea, cuadros agudos. Mientras más subagudo a crónico es el cuadro, menos posibilidad de que sea bacteriano. Pensarás, no sé, tuberculosis, moco u otra cosa. Mientras más agudo, más tóxico el paciente, más posibilidad de que sea bacteriano. Entonces, es necesario los exámenes microbiológicos, cultivos,
hemocultivos, cultivo de esputo, no. Diagnóstico de neumonía clínico radiológico. ¿Cuándo pido cultivos? En pacientes críticos, los que pasan a UCI. En ellos se debe pedir sobre todo hemocultivos y antígenos urinarios para neumococo, legionela o otros gérmenes. Ahora, como les he mencionado, hay pruebas moleculares, que son en cadena de la polimerasa de hisopado nasal, donde podemos identificar un montón de patógenos. Este infiltrado, ¿en cuánto resuelve? ¿Cuánto pide una radiografía de control? El paciente viene el lunes, en 3 o 5 días mejora, hay que pedir placa de control siempre. Una cosa es cura clínica y otra cosa es cura radiológica. Clínicamente tú, al tercer quinto día, si es sensible, te curaste. Pero radiológicamente todavía el infiltrado puede persistir varias semanas, dependiendo incluso de cada gente. Entonces, no siempre es indicada la radiografía de control. ¿En quiénes yo voy a indicar radiografía de control? Algunas guías sugieren que pacientes mayores de 50 años, placa de control a las 6 semanas. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? Le pongo en contexto, ¿eh? Paciente de 55 años, fumador, acude por cuadro de neumonía. A los 5 días de antibióticos, el paciente mejora sus síntomas, bajó la fiebre, la leucocitosis, la PCR de la neumonía, se curó. Pero regresa luego de 6 semanas y el infiltrado pulmonar casi no ha cambiado. Ingresó por una neumonía, sí, tuvo neumonía, de antibióticos respondió, se fue de alta, pero a las 6 semanas el infiltrado casi sigue sin permiso, pero la neumonía de forma clínica resolvió. Entonces, no tuvo neumonía, no, sí tuvo neumonía, pero esa neumonía probablemente se ha instalado sobre algo más de fondo. ¿Y qué algo más de fondo puede ser de ese tipo en un varón de más de 50 años fumador? ¿Sí? Puede ser cáncer, ¿no? Puede ser cáncer. Tuberculosis también podría ser. Nunca sabe de más de alguna tuberculosis. Es más, cuando alguien les pregunte algo, a ver, téngame causa, siempre responda tuberculosis, doctor. Y si no es la primera, es la segunda o tercera. Si es también puede ser también. Puede ser. Es una de las cosas que una falla. Entonces, cuando el patrón radiológico no resuelve, se llama neumonía no resuelve. Neumonía no resuelve, te obliga a buscar otras cosas. Entonces, una cosa es cura clínica, otra cosa es cura radiológica. A ver, pregunta 3. Relación de carácter biológico con el diagnóstico más probable. Relaciones. Tienen que relacionar. Egofonía. La voz de cabra, ¿no? Que se surge en el límite del derrame pleural, un derrame como una para neumonía. La pectorología afna se ve que síndrome de condensación pulmonar, consolidación, como ocurre en una neumonía. Timpanismo en la perfusión, de motores. Solo cavitario realmente es algo que tiene que tener en cuenta. La mayoría creo que va a poder acceder a acertar. Entonces, eso tienen que acordarse, tienen que cultivarlo, tienen que hacerlo, ¿no? Porque cuando pasa el tiempo, ¿qué es lo que se ve? ¿No? Van a ver las historias de los internos, ¿no? Examen horas y pulmones, que ponen MB pasa bien en AHT, ¿no? Y ella acabó su semiología respiratoria. Cuando ves la parte de neuro, paciente bloque, signos meningios ni focalización, ¿cierto? Ni siquiera saben esos signos de focalización a los que esas cosas son importantes, como 33, ¿no? Para que se pueda. Laboratorio, cultivos, por ejemplo, sobre todo en pacientes críticos de UCI, se le pide todo: cultivo de sangre, cultivos, antígenos urinarios. En otros, ahora está lo que es el panel respiratorio, ¿cierto? La zona que hay de la polimerasa, lo que se cuenta ahora.
Pregunten en los hospitales si están apareciendo de la nada coronavirus de otros tipos. Nunca, siempre ha habido, pero nadie los diagnosticaba. Obviamente nadie lo que no conoce. Este cuadro me parece muy interesante. ¿Hasta cuándo persiste el infiltrado radiológico? Por ejemplo, neumococo con sepsis, hasta 3-5 meses. Incluso puede dar secuelas del 5%. Neumococo sin sepsis, una neumonía común y corriente, 1-3 meses, sin secuelas. O sea, el infiltrado radiológico no se resuelve rápido, una conjetura clínica o una conjetura radiológica. Por eso menos se pide radiografía de control al paciente, para ver si curar una neumonía. La resolución es clínica. Yo le pido a aquel paciente que tiene más de 50 años, porque después de 50 años aumenta la posibilidad de que ahora vamos a ver, ya sabemos agentes más frecuentes, patrón radiológico, sabemos cómo se diagnostica la neumonía. Si viene un paciente en el consultorio, en mi piso, ya diagnostiqué la neumonía. La siguiente pregunta: ¿es un paciente que tiene que hospitalizarse o tiene que ser realizado por vía ambulatoria? Tienen que saber que todas las neumonías se hospitalizan. No debería ser así. Entonces, ¿cómo yo decido qué paciente se hospitaliza y qué paciente no se hospitaliza? Para eso hay escalas de predicción clínica. En la clase de TEP les presenté dos escalas, ¿no es cierto?, de predicción clínica, puedes existirla, que me decían la probabilidad clínica de que el paciente tenga o tiene un TEP. Igual también hay escalas de predicción clínica que me dicen el riesgo que tiene el paciente, ¿el riesgo de qué? De mortalidad o complicaciones. Uno de los primeros scores que salió fue el score de Fine, o PSI, Pneumonia Severity Index, ¿ya? ¿Qué me valora? Variables demográficas, examen físico y de laboratorio. Algunas incluso que se restan. Es un score que sirve, pero es muy tedioso. Llega en emergencia, ante una neumonía, se pone a calcular todo esto. No, pero o sea, eso no sucede. En otras palabras, nadie calcula esto. ¿Ya? Se lo presento para que ustedes sepan que el score existe. O sea, ya saben que FINE existe. ¿Y cuál es el objetivo de FINE? Mira, según el puntaje que yo alcanzo, me da clases de riesgo. Riesgo 1, 2, 3, 4, 5. De riesgo 3 para adelante aumenta el riesgo de mortalidad. 3 para adelante se sugiere hospitalizar. 1, 2 se sugiere que se vaya a su casa. Obviamente con manejo. Como era un score muy tedioso, los ingleses sacaron en el año 2000, 2003 el CUR 75. Bien conocido. Se ve confusión, pulmonía respiratoria, presión arterial, edad mayor o igual a 65 años. O sea, un score casi evidentemente clínico, a excepción de la urea, que es de laboratorio, pero incluso los que lo quisieron simplificar mucho más y sacaron lo que es el CRB 65. O sea, lo mismo pero sin la urea. CRB 65. ¿Para qué? Cada variable tiene un punto. Yo calculo 0 a 1, mortalidad 1.5 a su clase. 2 puntos, mortalidad casi 10%, se hospitaliza. 3 o más de 20%, se hospitaliza. 4 o 5 a UCI. Escala de predicción clínica. Me ayuda. Pero ¿qué es lo más importante? El criterio clínico. ¿Por qué? A ver, paciente de 40 años con infección por VIH sin carga, viene por neumonía. 40 años, está lúcido, común en 40, respiratorio en 28, presión 170 y tiene 40 años. Entonces, paciente de VIH, ¿no?, con neumonía, sentada, 40 años, a ver, compadre, mira, 0 puntos, sacas tu celular mío, 1.5 mortalidad, no te vas a nada, te vas a tu casa. Entonces, ¿en qué falla el CUR? No considera comorbilidades. O sea, lo más importante es tu criterio clínico. Si ven un paciente saturando tu emergencia, menos del 90%, yo no voy a hacer la prueba CUR, ¿cierto? Fine. Yo ya sé que ese paciente tiene que hospitalizar. Tiene un paciente diabético descontrolado, con glicemia 400, ¿no?, saturando 91%. Ya no veo eso, ese paciente ya lo hospitalizo. Me ayudan, pero lo más importante es su valoración clínica individual.
hospitaliza, tiene que estar atento qué pacientes son los que pueden pasar a cuidados intensivos. Para eso también hay otros criterios. Tenemos los de ITSA-ATS. ¿Qué me dicen los de ITSA-ATS? Son varios criterios. Estoy contento porque sepan los dos mayores. Necesidad de ventilación mecánica invasiva o shock set. Entonces, los pacientes tienen que ser manejados, desde ser manejados en una unidad de cuidados intermedios o intensos. Y también tienen criterios menos, para que los tengan en consideración en pacientes que tú ya sabes que se hospitalizan porque ese paciente pasará o no pasará. Ahora, ¿son los mismos scores? ¿Son los únicos scores que tenemos? No. Hay más scores. SMART, STAP, un montón. ¿Ya? Si quieren hacer alguna investigación, pueden comparar scores. ¿No? ¿Cuánto se dice mejor? Complicaciones en pacientes con neumonía, por ejemplo. Son varios scores que tienen ahí. Vayamos a lo que es el manejo. Pacientes ambulatorios, es decir, con un CUR de 0 a 1, clínicamente estables, jóvenes y con probabilidades para su caso. Manejo bioral. ¿Cómo los dividimos? Pacientes sin comorbilidades o sin factores de riesgo de resistencia. MRSA es Staphylococcus aureus de signo de 0. Pacientes sin comorbilidades, sin factores de riesgo de resistencia, podrían ser manejados o con amoxicilina, 1 gramo cada 8 horas, hasta 500, o macrólidos, o con última alternativa, doxiciclina. En terapéutica siempre tienes tu primera línea y alternativas terapéuticas. La alternativa terapéutica es por si no hay la anterior, o sea, alérgico a la anterior, o por si no puede usar la anterior. ¿Cuándo, por ejemplo, ustedes preferirán usar doxiciclina y no macrólidos? Han hecho una biología, han hecho lo que es el síndrome de punte largo. Punte largo a que me predispone a ritmos de tipo ventricular, motosajes de Pons, de carga ventricular con limosa, etc. ¿No es cierto? Y un factor de riesgo era antibiótico terapia o fármacos en general. Estaban los macrólidos, fluoroquinolonas, cimetapría, algunos antihistamínicos, por ejemplo, para ritmos ventriculares. Los pacientes con taquicardia ventricular en punte largo no le voy a dejar macrólidos, ¿no? Ni fluoroquinolonas, le dejé la alternativa, doxiciclina. ¿Cuándo yo preferiré usar amoxicilina y cuándo usar acitromicina o claritromicina? ¿Cuándo preferiré usar amoxicilina versus macrólido? Si el paciente viene con neumonía y con una consolidación, ¿cuál creen que es el agente más común ahí? Una neumonía con una consolidación. ¿Cuál es el agente más frecuente? Neumococo. Y neumococo se cubre con amoxicilina. Pero si viene el paciente con clínicamente un cuadro de neumonía intersticial, los agentes más comunes pueden ser los atípicos, ¿no es cierto? Y los atípicos se cubren con qué? Con macrólidos. Un paciente sin comorbilidades o sin factores de riesgo de resistencia puede ser manejado por ese esquema. ¿Cuáles son los factores de riesgo de resistencia? ¿Cuándo digo que un paciente tiene factores de riesgo de resistencia antibiótica? Cuando presenta qué? Los factores de riesgo de resistencia, ¿cuáles son? Edad mayor a 60-65 años, comorbilidades y uso de antibióticos en los últimos 90 días. O sea, si el paciente ha estado usando, por ejemplo, ciprofloxacin o no sé qué cosa para una infección urinaria supuesta en los últimos 90 días, tiene factor de riesgo de resistencia. Si tiene una comorbilidad de fondo, tiene factor de riesgo de resistencia. Entonces, este esquema ya no se sugeriría su uso en ese paciente. ¿Cuál podríamos usar? El de acá. Pacientes con comorbilidades o factores de riesgo de resistencia, hay dos opciones. O doy una combinación, por ejemplo, amoxicilina ácido lauránico o ceftriaxona más un macrólido dóxico, o doy monoterapia con fluoroquinolonas. ¿Qué fluoroquinolonas? Las fluoroquinolonas respiratorias. ¿Qué otras fluoroquinolonas conocen ustedes, aparte del levomoxigeno? ¿Cuál es una que es más conocida? De las fluoroquinolonas que ustedes conocen, aparte de levomoxigeno, ¿cuál otra conocen? Ciprofloxacin. Pero ciprofloxacin
no cubre neumococo ni cubre atípicos. En cambio, el levomoxil sí cubre neumococo, sí cubre atípicos. Por eso que son llamadas fluoroquinolonas respiratorias. Estas de acá, levomoxil, son las fluoroquinolonas respiratorias. Porque cubre neumococo y cubre grandes atípicos con micoplasma. En cambio, cipro no cubre neumococo ni cubre atípicos. Por eso que nunca la usen para neumonía. Un paciente entonces con riesgo de resistencia y ambulatorio, tengo estas dos alternativas. Por ejemplo, le doy levo, por ese puro neumococo, y estoy cubriendo gérmenes atípicos como neumococo, sin ningún problema. En pacientes que se hospitalizan y con neumonía no severa, o sea, están en piso de medicina interna, ¿no? ¿Cuál es el esquema que les sugiere? Beta-lactámico como amantrólico o monoterapia con una fluoroquinolona respiratoria. Son alternativas. Tú decides cuál usar. ¿Qué es lo que más se suele usar? Es lo que seguramente más han visto. Lo que más se suele usar es ceftriaxona con la citromicina. Pero la guía no te dice ceftriaxona, no. Dice beta-lactámico. El beta-lactámico puede ser ampisotracán, o cefaloxima, o ceftriaxona, que es lo que más se usa. Más acitromicina. La alternativa, si yo quiero usarla, es una monoterapia con una fluoroquinolona respiratoria. Leo. ¿Por qué no se usa mucho esto? Y más lo de arriba. Porque en términos medio no hay mucho la vía endovenosa de leo, hay bioral. Pacientes hospitalarios, bueno, a veces hay referencia a pensado como endovenosa. ¿Qué hacemos con la neumonía severa? O sea, aquel paciente que pasa a UCI. El esquema es casi el mismo, pero siempre esquema combinado. ¿Cómo es eso? Beta-lactámico más un macrólido o más una fluoroquinolona. Beta-lactámico con ampisultán, como ceftriaxona más un macrólido o una fluoroquinolona. Los esquemas no van a cambiar mucho en el paciente severo, ¿no? Y no severo. Pero en el severo siempre va a ser la antibiótico-terapia dual, combinada. Ahora, siempre el paciente debe ser con vía endovenosa, no. Es un error pensar que toda la hospitalización va a pasar con vía endovenosa, no suele ser así. ¿Cuándo vamos nosotros a decidir pasarlo a violar? Si el paciente por lo menos ha permanecido 48 a 72 horas con estabilidad clínica. ¿Qué significa estabilidad clínica? Que no tenga SIDS, que no tenga síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, no tenga taquicardia, no tenga fiebre, no tenga taquipnea, podría disminuir, podría pasarlo a violar, o sea, que esté respondiendo a la terapia. Entonces, si el paciente, por ejemplo, recibía una fluoroquinolona endovenosa como levofloxacino, le pasaría a levoviral. Si el paciente recibía ceftriaxona más claritro, le paso a moxilogramo más claritromicina. ¿Por cuánto tiempo vamos a dejarle el antibiótico? O sea, cada vez que ustedes indican un medicamento, además de saber la dosis y las complicaciones, tienen que saber una cosa más. ¿Cómo yo sé que el medicamento funciona? Si yo dejo, por ejemplo, insulina o metformina a un diabético, es porque yo quiero que su hemoglobina glicosilada, la hemoglobina día baje más o menos de 7, 70%. Pero yo doy un antibiótico ¿para qué? Para que se purecito. ¿Cómo sabes que se yendo bien? Se tiene que saber cómo se monitoriza. Entonces, yo monitorizo un antibiótico, por lo general, a las 72 horas. ¿Y qué tiene que pasar ahí? Tiene que haber estabilidad clínica, el SIRS. Ya no debe haber o debe disminuir, que baje la fiebre, la taquicardia, la taquipnea, baje la leucocitosis, baje la proteína reactiva. Si está yendo así bien el paciente, está respondiendo. Entonces, mínimo, ¿cuándo le voy a dejar de antibiótico? Es la siguiente pregunta. La primera es cómo lo monitorizo. Entonces, la segunda pregunta tiene que ser cuánto tiempo le voy a dejar el fármaco. Lo mínimo va a ser 5 o 7 días. ¿Cómo yo decido cortarlo? Cuando el paciente está febril y estable y sin oxígeno, por lo menos 48 a 72 horas. Si el paciente está estable sin oxígeno, febril, 48 a 72 horas, yo corto el antibiótico. Y mínimo le doy 5 o 7 días. Esos esquemas que a veces dicen, no, hay que darle 14 días a todos, no existe. Mínimo 5 o 7 días
Y yo lo puedo contar si alcanzo esta realidad. Claro, es un paciente, por ejemplo, con una neumonía por estafilococo, con accesos pulmonares múltiples, ¿no? El IEMAS, ese paciente es individualista, probablemente reciba muchos más días o semanas de antibiótico terapia. El esquema se individualiza. Pero una neumonía común y corriente, una semana es suficiente, o sea, no debería recibir más. En algunos casos sí, probablemente el tema sea peor. ¿Qué más tenemos? Esto es importante, ¿ah? Describe antibióticos que curan pseudomonas aeruginosa. Antibióticos, o sea, no grupos de antibióticos. Antibióticos, no grupos de antibióticos. Grupos son proquinolonas, cefaloporinos, antibióticos. Una pregunta de siempre, ¿no? ¿Qué es acá? ¿Empezamos por lo que se ve o por lo que se ve? ¿Qué no debe estar acá? Ceftriaxona, olvídense. No lo cures no. Lo que cura es estacilina, lisinopril. ¿Qué debe salir? Penicilina. Penicilina profesora no cura eso normal. Los retratámicos, algunos grupos y antibióticos específicos sí. Pipetazo, muy bien. Amoxicilina, nada que ver. Acitros, alados. Fosfomicina, sí. Leofloxacino también. Céfalo muy general, carbapenem, no todos, ¿no? Es un tema que tienen que revisar. ¿Por qué? Porque pseudomonas aeruginosa es uno de los gérmenes más frecuentes en el medio hospitalario. Decir que es el más frecuente es mentir, porque eso va a variar dependiendo de la flora del estado hospital. La flora de la realidad que no es igual a la de Mayo, varía. Pero acuérdense que la pseudomonas es un bacilo gran negativo no fermentado. ¿Se acuerdan, no es cierto? Los bacilos gran negativos eran dos, ¿no? Las enterobacterias y los gran negativos no fermentadores. Las enterobacterias cuáles eran las que viven en el intestino, ¿no? E. coli y las que conocen. Y los no fermentadores, ¿no? El micro se acuerdan que era pseudomonas y. ¿Se acuerdan? Bacilos gran negativos no fermentadores, pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, ¿no? Estenotrophomona lactófila. ¿Sí? ¿Micro? ¿Se acuerdan? Es importante porque los bacilos gran negativos no fermentadores no vienen en intestino, vienen en el hospital. ¿Dónde viven? En dos circulaciones, en la cama del paciente, en los sacos de alcohol, ahí viven, ¿ya? Entonces viene el paciente, viene el interno con la historia clínica y va a la cama del paciente con pie diabético, la pone encima. Paciente, luego lleva a la cama la historia clínica a la cama del paciente neutropénico. Paciente. Entonces dice, doctor, el paciente hizo neumonía, pero ¿por qué? No se llama familia, no se llama prevención de familias. Revisen lo que son bacilos negativos no fermentadores, eso también es la pseudomonas. ¿Qué antibióticos curan pseudomonas? Cefalosporina. ¿Cuáles? Ceftazidima de tercera, cefepime de cuarta. Proquinolona, sobre todo cipro, también leve. Aminoglucósidos, amicacina, gentamicina y tobramicina. Tobramicina. Penicilinas de tercera generación, las ureidopenicilinas, ¿no? ¿Cuáles eran? Piperacilina con azobactam y piperacilina con ácido clorurénico. Carbapenems, les ayudo con dos, imipenem y meropenem. ¿Cuál es el otro? Imipenem, meropenem y dolipenem. Imipenem, meropenem, dolipenem. Cubre pseudomonas. ¿Quién no cubre pseudomonas? Ertapenem. Ertapenem no cubre pseudomonas. Monobactámico. ¿Cuál es el único representante ahí? El astronam. ¿Para qué me sirve el astronam?
Mira, cefalosporinas, penicilinas, carbapenems y monobalsámicos son antibióticos beta-lactámicos, ¿sí? Son beta-lactámicos. Teóricamente, si tienes alergia a la penicilina, deberías tener alergia también a los otros antibióticos del mismo grupo, beta-lactámicos, reacción cruzada. Podría ser. Más o menos se considera que un 30% de reacción cruzada puede haber alergia a penicilina con cefalosporinas, menos del 5% con los carbapenems. Y no hay reacción cruzada o es mínima con monobalsámicos, astronal. ¿Cuándo uso astronal? De elección cuando tengo infección con pseudomonas y alergia a penicilina. ¿Qué más? Polimicinas. ¿Cuál es la polimicina? La colistina. ¿Cuándo uso colistina? Colistina uso cuando tengo resistencia a carbapenems. Esas pseudomonas que bajan de UCI, ya con todo, a esas yo le doy colistina. Y por último tenemos a la fosfomicina. La fosfomicina es útil solamente en infecciones urinarias bajas, en cistitis agudas no complicadas, que solamente excluye la vejiga, nada más ahí. No la dejen para sepsis, para otro tipo de cuadros. Por último, si yo tengo la suerte, o es un paciente crítico que he pedido cultivo, y he aislado algún patógeno específico, yo tendré la opción de darle antibióticos específicos. Si yo pido cultivo, no es solamente para herpes. El cultivo yo lo pido para dar terapia antibiótica guiada por cultivo. Y sé que el cultivo no se pide siempre. Solamente les pongo un ejemplo. ¿Qué cosa si le pongo aureus resistente? De elección quizá la mayoría me responda que es vancomicina. No. De elección va a ser linezolid. El linezolid tiene mejor biodisponibilidad y menos efectos adversos que la vancomicina. Mejor biodisponibilidad ¿qué significa? Biodisponibilidad, ¿cuál es el concepto? ¿Cuál es la cantidad del fármaco que llega al sitio de acción? Es mejor con el nesolitis, menos tóxico. Banco es medio tóxico, nefrotóxico. Obviamente, si no tengo el nesolitis, doy banco, no hay problema. Pero ese es el objetivo de la terapia guiada con cultivo. Y eso creo que es todo. ¿Quién ha respondido? ¿Qué hacía? Muy bien. También dice, muy bien. Bueno, dos ganadores. Ojalá que también se hacen eso. Bueno, chicos, gracias.